La mayoría de la gente cree conocer la historia de la Navidad, ¿no? El pesebre, los pastorcitos, los Reyes Magos. Pero, ¿y si esa historia que recordamos cada año fuera solo la superficie? ¿Y si los autores de los Evangelios no estaban tratando de contarnos una simple anécdota, sino de revelarnos un misterio mucho, mucho más grande? Para entender esto, la fuente que analizamos hoy nos da una analogía que es la verdad brillante. Dice que estos relatos son como los créditos iniciales de una película. Pensemos un segundo en eso. En los primeros minutos de una peli vemos imágenes, escuchamos la música, se nos presentan temas. En ese momento no lo entendemos todo, pero cuando la película termina miramos atrás y decimos, claro, todo estaba ahí desde el principio. Bueno, pues eso es exactamente lo que son estos relatos para los evangelios. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, nos preguntaremos si estamos ante cuentos de hadas o teología de la buena. Después, veremos las dificultades del relato. Luego, la parte clave, descubriremos qué es el Midrash usando la historia de Moisés. Y con esa herramienta, vamos a releer la infancia de Jesús para terminar reflexionando sobre la diferencia entre historia y sentido. Ok, empecemos con la primera gran pregunta. A ver, cuando leemos sobre ángeles que hablan, una estrella que sirve de GPS y una concepción virginal, ¿estamos leyendo un cuento de hadas o algo completamente distinto? La respuesta, según los expertos, es que esto no tiene nada que ver con el folclore. Es teología de altísimo nivel. O sea, Mateo y Lucas no se veían a sí mismos como periodistas reportando hechos. Eran teólogos tratando de contestar la pregunta más importante para sus comunidades. ¿Quién es este Jesús? Y lo que hicieron fue proyectar todo lo que creían de él como Cristo resucitado en la historia de su nacimiento. Ahora, si esto es teología, ¿por qué parece historia? Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque si uno mira con lupa, empieza a encontrar grietas en la narrativa, problemas que los historiadores han señalado por muchísimo tiempo. Y aquí viene lo más fuerte. Si ponemos los dos relatos, el de Mateo y el de Lucas, uno al lado del otro, no solo son diferentes, es que se contradicen. En Mateo tenemos a unos sabios de Oriente que siguen una estrella. En Lucas son pastores de la zona los que reciben un anuncio de ángeles. En Mateo, la familia tiene que huir a Egipto para escapar de un rey genocida. En Lucas viven tranquilamente en Nazaret. Es sencillamente imposible combinar estas dos historias en una sola que tenga sentido. Y a todo esto hay que sumarle otro problemita. Estos relatos se escribieron unos 80 años después de que supuestamente ocurrieron los hechos. ¡80 años! Pensemos lo que eso significa. No estamos hablando de testigos presenciales ni mucho menos. Son relatos que se compusieron casi un siglo después. Esto nos deja en una encrucijada. Si las narrativas no encajan entre sí, y además se escribieron tanto tiempo después, ¿qué son? ¿Errores? ¿Puras invenciones? ¿O será que quizás las hemos estado leyendo de la manera equivocada todo este tiempo? Y esa pregunta nos lleva directo a la clave que lo resuelve todo. Una palabra que es fundamental para entender cómo se escribía en esa época: el Midrash. La fuente que exploramos nos lanza una idea muy potente. ¿Y si el problema no está en los textos, sino en nuestros ojos? ¿Qué tal si estamos intentando leer teología del siglo I como si fuera un reportaje de CNN del siglo XXI? ¿Y si simplemente estamos usando el diccionario equivocado? Pues bien, el diccionario correcto se llama Midrash. Era una forma de escribir súper común en el judaísmo de la época. La idea no era contar la historia tal cual pasó, sino tomar personajes e historias antiguas de las Escrituras, como Abraham o Moisés, y reflexionar sobre ellas para iluminar el presente. Era una forma creativa de decir, aquella historia sagrada que todos conocemos está pasando otra vez, ahora, y así es como debemos entenderla. Y para entender cómo funciona el Midrash, no hay mejor ejemplo que una historia que el público original se sabía de memoria, la del nacimiento de Moisés. En la Biblia, la historia del nacimiento de Moisés es bastante corta, pero la tradición judía, el Midrash, la llenó de detalles dramáticos. Un tirano, el faraón, tiene un sueño que le avisa del nacimiento de un libertador. Muerto de miedo, ordena una matanza de bebés. Pero el niño salvador es protegido milagrosamente. Este patrón nos suena de algo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con esta idea del Midrash fresca en la mente, volvamos a leer los relatos de la infancia de Jesús. Van a ver cómo todo cambia. A ver, y esto es clave. El evangelista Mateo no estaba plagiando la historia de Moisés, para nada. Estaba usando un lenguaje cultural súper poderoso, un código que su audiencia entendía a la perfección. Estaba activando un modelo, un arquetipo conocido, para decir algo totalmente nuevo y radical.
Y la conexión es brutal. En el Evangelio de Mateo los paralelos son clarísimos. El faraón ahora es el rey Herodes. El ahogamiento de los niños hebreos es la matanza de los inocentes. El mensaje es potentísimo e inconfundible. Mateo nos está presentando a Jesús como el nuevo y definitivo Moisés. Ya no el libertador de un solo pueblo, sino el salvador del mundo entero. Y esto nos lleva directamente a la conclusión, a la tensión que está en el corazón de todo esto, el choque entre la historia y el sentido. Entonces, si la pregunta que nos hemos estado haciendo es, ¿pasó esto exactamente así? Nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada. La verdad que los autores querían transmitir no es una de exactitud histórica, sino de profundidad teológica. No se trata de qué pasó, sino de qué significa eso que pasó. El autor de nuestra fuente, Charles Perrault, lo resume de una forma magistral. La finalidad de estos relatos no es contar anécdotas, sino proclamar y cantar a Cristo viviente. Son, en esencia, himnos de fe escritos con forma de historia. Son una declaración de amor y de fe sobre quién creían ellos que era Jesús. Y con esto cerramos, dejando una última reflexión en el aire. En estas historias que han marcado a nuestra civilización, ¿qué es lo que tiene más peso al final del día? ¿Un recuento literal de los acontecimientos o la exploración profunda de lo que significan para la humanidad?